La obesidad es uno de los factores de riesgo que son dentro de los más importantes para desarrollar diferentes enfermedades cardiovasculares. Hay que recordar que esto no solo se trata de cuánto peso, sino de la cantidad de grasa que tengo en mi cuerpo. E idealmente de la grasa que nosotros llamamos grasa visceral. La grasa visceral es la que se acumula alrededor de nuestro abdomen, alrededor de nuestras vísceras. Y el acúmulo de esta grasa puede aumentar los niveles de presión arterial, puede alterar y aumentar los niveles de colesterol, los niveles de glucosa. Y además, esta grasa visceral secreta algunas sustancias que favorecen algo que nosotros los médicos llamamos inflamación crónica. Entiendas inflamación crónica como la secreción de algunas sustancias en sangre. No es el hecho de, ay, está hinchada la rodilla, no. O sea, inflamación crónica quiere decir que hay una elevación de ciertas sustancias en la sangre y esto va a aumentar la resistencia a la insulina. Por lo tanto, la otra enfermedad a la cual está asociada la obesidad es a la diabetes mellitus. Si nos damos cuenta, todas estas enfermedades, presión arterial, colesterol, glucosa, triglicéridos, todas van muy encaminadas a incrementar el riesgo de infarto y esto se cuadriplica o se triplica el riesgo de un infarto al miocardio, de insuficiencia cardíaca, incluso de muerte súbita. Hay que recordar que en etapas muy iniciales no hay síntomas. Entonces eso nos hace a no acudir al médico. Pero cuando empiezan a presentarse síntomas, los principales que vamos a encontrar es la falta de aire con actividades mínimas que anteriormente no las teníamos, dolor de pecho, ¿ok? En ocasiones tener latidos irregulares o palpitaciones, esta sensación de sentir brincos en el corazón, fatiga constante y en etapas más avanzadas empezamos a presentar edema o hinchazón de las piernas, los tobillos, mareos o incluso sensaciones de desmayo. Pero hay que recordar que cuando esto sucede ya llevamos mucho tiempo atrás en una etapa subclínica en la cual no teníamos síntomas. Evidentemente ya en etapas muy tardías, síntomas que puede dar esto, pues efectivamente puede ser una muerte súbita, un infarto agudo al miocardio y es cuando ya el corazón, digamos, la gota que derramó el vaso y pues ya el corazón ya está pidiendo mucha ayuda. Creo que uno de los principales errores o los errores más frecuentes es enfocarse solamente en bajar de peso, sin hablar del contexto en cuanto a hábitos, estilo de vida, salud metabólica. Eso es algo muy, muy importante. El otro es la gran estigmatización que se tiene en cuanto a estos pacientes. Los juzgamos sin recibir apoyo y les decimos, oye, pues no, ¿sabes qué? Es que tú estás gordo porque no, porque comes mal, porque no haces ejercicio. Y no, hay que recordar que atrás de eso hay un tratamiento que debe ser multidisciplinario. Entonces, no debemos enfocarnos solamente en el peso, sino en todas las cuestiones metabólicas, cambios de estilo de vida, terapia cognitivo-conductual. Entonces, ese me parece que es el principal error. Es necesario un tratamiento integral, pero sí justamente una persona que disminuye su peso entre un 5 y un 10%, estamos hablando de que tiene buena respuesta al tratamiento y con esta disminución de esta cantidad de peso van a mejorar mis cifras de presión arterial, van a mejorar mis niveles de colesterol, va a disminuir mi resistencia a la insulina y por lo tanto van a mejorar mis niveles de glucosa. Entonces, el tratamiento integral por sí solo va a disminuir el daño cardiovascular. Evidentemente en un paciente que ya tenemos algún tipo de arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca o que ya se infartó, el hecho de enfocarnos también en esta pérdida de peso también va a tener una mejoría en todos los síntomas que pueden presentar estos pacientes por algunas de estas enfermedades cardiovasculares. Es un tema muy importante. Sí sabemos que hay un porcentaje en el cual la genética juega un rol fundamental. Sin embargo, tenemos que enfocarnos muy bien que nada más es un factor que predispone, pero no es algo que condene a que el paciente sea obeso.
O sea, sí existen genes ya muy bien conocidos que aumentan la grasa, nos ayudan a que seamos hipertensos y por lo tanto son pacientes que es más factible que puedan generar obesidad. Pero sin duda alguna, estos pacientes, si los tenemos en un entorno en el cual van a tener una mala alimentación, menos actividad física, menos calidad de sueño, menos manejo del estrés, entonces son pacientes que van a tener una mayor predisposición a ser obesos. Entonces, es nada más una predisposición y no es algo que nos condene. Si nosotros modificamos todo lo demás, aunque nuestros genes que nos hayan heredado nuestros padres nos predisponen a tener un poco más de obesidad, no es algo que nos va a condenar. Y así es como debemos de verlo. La intervención que más va a tener o que va a ser más efectiva a largo plazo es la que se va a poder sostener. Yo siempre les digo a mis pacientes que yo dejé de decir la palabra dieta ya hace algún tiempo, sino digo cambios en el estilo de vida. Porque si cuando nosotros hablamos de dieta siempre la catalogamos como que tiene un inicio y tiene un fin. Y la realidad es que no es así. O sea, tenemos que enfocarnos en un cambio en nuestra alimentación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y algo que sea sostenible. Porque si yo de repente ahorita hay muchas dietas, pero si hago una dieta keto, una ayuno intermitente, alguna de estas cuestiones que están de moda, pero no es sostenible, tarde que temprano me voy a cansar. Entonces, yo siempre les comento, tenemos que hacer cosas que sean sostenibles a largo plazo. Y dentro de ellos son cambios en el estilo de vida, cambios en mi alimentación, que alguien nos enseñe a comer, que alguien nos enseñe cómo es que son las porciones, mejorar otras cuestiones también en nuestro estilo de vida, actividad física, dormir o tener un descanso adecuado, tener resiliencia al estrés. Y posteriormente, también hoy en día hay un apoyo farmacológico estupendo. Hay desarrollo de nuevos medicamentos, actualmente están de moda, los agonistas del receptor GLP-1 que están muy de moda y que vienen más medicamentos de este tipo y que han mostrado muy buenos beneficios. Y también para pacientes seleccionados, la cirugía bariátrica es algo que está ya también muy bien estudiado, que se ha visto que tiene buenos resultados. Y por último, no creo que no tenemos que olvidar la terapia cognitivo-conductual. Muchos de estos pacientes comen mal, no hacen actividad física, incluso no tienen apego al tratamiento farmacológico porque atrás, desde el punto de vista emocional, también hay algo que si no los ayudamos, pues no va a ser algo sostenible a mediano y largo plazo. Entonces, no se trata de una o de otra, se trata de, según el perfil de cada paciente, individualizarlo, personalizarlo, acompañarlo y educar a mi paciente. Sí, mi recomendación es que sigan, sigan a profesionales de la salud en sus redes sociales. Actualmente la desinformación es abundante, es muchísima, y si nos dejamos llevar de repente por remedios mágicos, la realidad es que eso no existe. Entonces, ese sería un punto en el cual me gustaría hacer un poco de énfasis.